Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Una vez más con todos ustedes en este sábado. Un saludo cordial para don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien y usted? Muy bien. Eso es importante. Es importante, estamos bien, un poquito entristecidos por los acontecimientos que han estado pasando por Asia, terribles terremotos, 2 terribles terremotos, uno en Turquía y el otro en Siria. Hacia Europa. Ahí en esos límites, que a veces uno no puede distinguirlo. Pero Asia. También se junta razón. para allá abajo con África y esas cosas, pero ese Medio Oriente que siempre está como en esa transición Oriente para nosotros. Cercano. Sí, para nosotros lo que estamos en Occidente, un acontecimiento penoso, de 7.9 en un caso, creo que en el de Turquía, y esas imágenes fueron dos sucesivos que recorrieron el mundo, luego las labores de rescate. De Siria no ha habido tanta informaciones, pero también se suma a este fenómeno. Nosotros tuvimos un sacudioncito, Osvaldo, fue un temblor de tierra, ni se asemeja a la posibilidad de un terremoto en la magnitud o en las magnitudes, porque fue más de uno que ocurrieron en esa parte del mundo, pero ustedes vieron cómo estaba nuestra gente, en donde aquí no hubo ni siquiera daños importantes de estructuras físicas ni de vidas humanas. Imagínense lo que está viviendo, lo que están viviendo esos dos países que sí fueron golpeados. Los últimos reportes hablaban de cerca de 20.000 muertos y más de 70.000 heridos. Ya, al día anterior, al día viernes. Es un drama tremendo, imagínate tantos muertos. Primero se hablaban de 1.000 y tantos, 3.000, 4, y fue subiendo. Y ya las cifras se hacen como parte de una masa, pero es tremendamente doloroso como de repente, ¿verdad? Sí. Se derrumba todo, se derrumban los edificios, la gente queda sepultada. Los heridos son también miles de heridos. Sí. Y ahí se ve la fragilidad de todo. La misma tierra, que a veces uno la siente tan sólida y contundente. Pero lo que se dice es que Turquía, sobre todo Siria, están sobre 2 placas tectónicas que se superpusieron. Y eso generó ese temblor, no solamente por la gradación, la magnitud 7.9, sino por el encuentro, ¿verdad?, de las placas. Y la duración, porque fue uno detrás de otro. Hay unas imágenes que yo vi en la agencia RT, donde no solamente se presenta el derrumbe al instante de edificios, sino también unos campos abiertos donde se ve la tierra, los árboles, moverse de una manera tan fuerte, una cosa realmente sin precedentes. Los dominicanos tenemos que ver todo esto, primero con dolor, con pena, pero también pensar en nosotros. Hay que decir, porque aquí tembló la semana pasada, ¿verdad? La tierra el lunes ya va a ser, bueno, el próximo hará 15 días, y esto nos sobrecogió, pero fue una movidita. Pero hay que decir además que la tierra ha seguido temblando en la isla. Ha temblado prácticamente en todas las regiones, por suerte, y eso no es una cosa mala. Son temblores pequeños, a veces la gente ni lo siente, pero la información que tengo, o sea, del sismológico, es que ha temblado prácticamente tembló durante todos esos días sucesivos, 2.3, 3, una vez en el norte, otra vez en el sur, otra vez en la zona de Monteplata, en Baní. De nuevo, es decir, no se puede hablar necesariamente de réplica, pero pequeños movimientos de la tierra aquí en la isla. Es una suerte de confirmación que nosotros tenemos fallas, y hemos tenido también movimientos de la tierra, telúricos le dicen, en nuestra historia, están registrados incluso hace 2 siglos y antes ha habido, de modo que ha temblado en el Caribe Oriental, ha temblado también duro en Puerto Rico, de modo que estamos en una región sísmica. Y siendo así,
cada vez la gente tiene que persuadirse de que las construcciones tienen que regirse por las reglas, ¿verdad? Con las reglas antisísmicas. Y el Ministerio de Obras Públicas tiene los criterios ahí aprobados. Entonces yo imagino, obviamente, quienes manejan la industria de la construcción siguen estos códigos. Y muchos expresar nuestro pesar por el pueblo turco, por el pueblo sirio, un drama que el mundo ha ido en solidaridad, pero ya lo que ha muerto, la destrucción, no hay cómo repararla. Y mientras tanto las naciones del mundo tienen que tratar de aprender de estos fenómenos tan terribles que no se pueden predecir. Así es, nos unimos al dolor que embarga esos países y, como ha dicho Osvaldo, que embarga a todo el mundo, porque es una tragedia que está lejos de acá, pero mentira, ya el mundo es solo un pedacito, que estamos todos intercomunicados. Vamos a la primera pausa comercial. Nos juntamos en breve aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Bueno, Osvaldo, lamentamos lo que ha pasado en esos países con esos terribles terremotos, pero mientras tanto acá nos buscamos los problemas de salud de la manera más fácil posible. Jueves y viernes, consultas suspendidas a todos los seguros o las llamadas ARS en todas las clínicas del país. ¿Cuántos pacientes que se dice que quedaron sin servicio durante 2 días? Si hubiesen ido todos a buscar requerimientos, estábamos hablando de 4 millones de afiliados. Son afectados, pues no se sabe quién lo va a requerir. Es imponderable de eso. Es el potencial. Entonces, con un problema que debía resolverse, y nosotros hemos estado planteando en este programa que, aunque se ve como un conflicto entre sector privado, que hoy, por cierto, que el presidente de la República, don Luis Abinader, con mucha razón, según sus planteamientos, apuesta, ¿verdad?, a esas alianzas público-privadas para desarrollar el país, impulsar grandes proyectos. Precisamente las ARS tienen componente importante de lo que son los servidores públicos, los servidores privados, lo que son los empleados públicos y privados, y estamos en un conflicto que el gobierno definitivamente se está dando por enterado, pero de una manera muy tranquila, que no evidencia ese gran amor que deben sentir los grandes empresarios que impulsan industria, que impulsan empresas, con la gente a la que deben servirle desde el punto de vista público. Porque aquí hay como una combinación, Osvaldo. Las ARS no son puramente privadas, porque dependen muchas veces del factor público. Yo soy empleado público, pero mi seguro médico está en manos de una ARS privada. Entonces hay una alianza entre ellos y yo. O las alianzas público-privadas nada más son para las grandes empresas y los grandes beneficios, es para darle servicio a la gente. Y el gobierno se ha seguido manteniendo. Ahora están diciendo que vamos a ver si podemos ponerle unos chelitos más a lo que ganan los médicos por la consulta. Señores, es un problema de vida. Es un problema que no tiene nada más que ver con los chelitos o el dinero. Es que hay millones de dominicanos que están dependiendo de unas buenas atenciones, y que el jueves y el viernes, Valdo, eso da pena, porque es otro detalle. Mucha gente no se da cuenta de eso hasta que van a la clínica. Mucha gente van al consultorio y cuando le pasan yo lo he visto, no estoy hablando ni especulando, ni me vinculen a tal cosa de seguro, no, he visto el seguro, no señora, pero ese seguro está bloqueado hoy. ¿Cómo? Pero yo vengo donde este especialista de Pedernales o de Dajabón, y usted me va a decir a mí que el oncólogo o el oftalmólogo no me va a atender. Bueno, y no lo puedo hacer, pero yo lo puedo atender, pero me paga por fuera. Una gente que viene de tan lejos, que amanece en la carretera y usted la dice, oye, el gobierno, caramba, señor presidente, ministro de Salud Pública, es un tema humano dramático que se está viviendo en las clínicas privadas, no ya en los hospitales públicos, que per se es una dificultad de siempre. Bueno, yo creo que casi tú lo has dicho todo. El sistema de la seguridad social, ¿verdad?, que tiene los dos componentes fundamentales, que son la prestación de los servicios de salud, los riesgos laborales
y también lo que son los sistemas de retiro. Son 3 componentes. Y de la prestación de los servicios de salud, que es clave, igual están todos regidos por la ley 8701. De modo que se ha planteado inclusive la necesidad de la modificación de la ley. Lo que se está planteando ahora no implica necesariamente un cambio de la ley, pero sí necesariamente, y valga la tautología necesaria, la repetición, un acuerdo que tiene que ser, digamos, validado por una resolución de la superintendencia de esa área. Pero eso tiene que pasar previamente por un acuerdo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y ahí está representado el Estado Dominicano, ¿verdad? Que se supone que es el líder, ¿verdad?, del sector, porque tiene que liderarlo, alguien tiene que liderarlo. Los acuerdos se toman, ¿verdad?, por consenso, porque hay una representación tripartita. Están los trabajadores, están los prestadores, está el Estado, y creo que también hay una representación de los médicos. Pero como quiera, es un asunto que es competencia del Estado, sobre todo porque tiene que ver con la salud, y la salud es un servicio público esencial, ¿verdad? Que no solamente es regulado sino por el Estado, sino que es también garante de que sea prestado, que los servicios sean atendidos, que las personas reciban. Entonces yo no comprendo, eso es lo que no es que le den o no le den, no es que satisfagan o no a los médicos, sino lo que no entiendo es por qué el Estado ha preferido en este caso actuar de la manera en que lo hace, que prácticamente se desentiende. Y es un asunto que incluso, como tú has mencionado ahorita, amerita la atención. Todo va al presidente, pero ameritaría una atención especial. Es verdad, él puede decir, bueno, pero que eso lo debe resolver el Consejo. Pero es que a veces se necesita un liderazgo. La superintendencia o el Consejo mismo ha planteado que para satisfacer los reclamos de los médicos, que tiene que ver sobre todo con el aumento de la cápita o lo que se les paga a ellos por las consultas ambulatorias, y también por la mejoría de los montos que tienen consignados los afiliados, que habría que disponer de no menos de 19,000 millones de pesos, y que el sistema para no tiene disponible no más de 6,000 millones o lo que fuere. Pero digamos que no se le conceda todo, pero es que en lo que se resolvió o se resolutó en un primer momento no incluyó el capítulo del monto que se paga por la prestación del servicio en las consultas. Es decir, no le hicieron caso. Entonces, yo decía la semana pasada que esta vez al menos el ministro de Salud le dijo, hay que sentarse a negociar. Entonces, eso hay que resolverlo, porque parece que la dirección del Colegio Médico va a escalar el conflicto. Eso va para más, y son las personas, son los ciudadanos los afectados. No es un problema de las ARS en particular, que son un grupo de empresarios limitados que tienen sus empresas. Los médicos, que aunque pueden tener sus requerimientos, son profesionales, no viven mal, son los ciudadanos. Y yo decía que el tema es que la verdad es que yo no termino de entender al Estado por lo que tiene que ver con la salud y con la salud de los ciudadanos. Yo vi la presentación del presidente Joe Biden, el informe que él hace, digamos, del Estado de la Unión. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y cómo él le prestó tanta atención al sistema de la prestación de los servicios, el Medicare, y a los sistemas también de retiro, a la comercialización, por ejemplo, de los medicamentos, y el discurso que él elabora contra las grandes compañías que producen y procesan medicamentos, y reclamándole, por ejemplo, sobre la insulina, que dice que ya no puede seguir vendiendo la insulina a los precios que la venden, que eso tiene que cambiar. Incluso dice que debería ser gratis
porque se trata de la vida de las personas. Y lo que tiene que ver también con los servicios fundamentales para la gente que no se puede pagar determinadas coberturas en los servicios de salud. Entonces yo creo que además un gobierno que quiere reelegirse no se puede dar estos lujos, dándole larga a un conflicto que no es con los médicos, se convierte en un conflicto en la sociedad. Entonces yo no entiendo por qué que no actúa el Estado en este caso. Y en alguna medida quienes tienen la obligación, el deber, no solamente como gobernantes, sino como líderes, ¿verdad?, de lo que son los servicios públicos en la República Dominicana. No termino de entender. Ya esto está trascendiendo, incluso como planteaba Osvaldo, a las clínicas o a los consultorios o a las salas de emergencia. Había una marcha en Barahona en el que ya no estaban los médicos nada más. Ahí habían distintos sectores que se están solidarizando con esta lucha, desde el movimiento sindical, el escaso movimiento sindical que hay, pero también hay otros gremios como la Asociación Dominicana de Profesores, instituciones que tienen que estar vinculadas a actividades sociales, coordinadoras de lucha, organizaciones de campesinos, que están haciendo de esto una causa común con los médicos dominicanos. O sea, que el gobierno, por favor, siéntese o siéntelos a los que están en este pugilato, porque los perjudicados son la mayoría, que es el pueblo dominicano. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos ya de regreso con todos ustedes aquí en Careo. Noticia esta semana, ¿verdad? El caso Antipulpo, sus implicados van a juicio de fondo. ¿Tú qué conoces más de eso, Osvaldo? Que ha echado a la izquierda una página Vamos al tema, vamos al tema. ¿Qué significa ir al juicio de fondo? Porque la gente, cuando le cambiaron las medidas de coerción a estos implicados en ese caso de corrupción encabezado por el hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, se hallaron eso como algo como que se iba ya a dejar así, en el argot popular, variarlo de donde estaban, que era en la cárcel, ¿verdad?, de Najayo, bueno, pero a llevarlo a su casa con grillete, fianza, impedimento de salida. Era como arresto pasar del infierno a una semigloria, porque es su casa. Prisión domiciliaria, es mejor que en una cárcel. ¿Sí? Pero no, una vez, ¿no? Muchas veces. Fue una ganancia, pero una ganancia fundada en el derecho. En el derecho. Hemos hablado de eso aquí, ¿verdad? Sí, pero ahora que el juez del séptimo, ¿cómo se llama eso? En el lenguaje eurico, séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, dijo que van a juicio, que son válidas las pruebas o suficientes las pruebas para ir a establecer si son culpables o no. No es que vayan tampoco a ser culpables porque le está yendo a juicio de fondo. El resultado puede ser que son inocentes, ¿verdad, Osvaldo? Sí, pero ya ha habido, en ese caso en particular, ha habido elementos que sugieren que difícilmente haya un descargo. Porque mira, de ese caso está involucrado Pagán. Francisco Pagán. Y creo que Suriel. Exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Hoy soy. Que desapareció, por cierto, la desapareció el presidente Abinader. Y las obras que tenía cargos la transfirió al Ministerio de Obras Públicas. Pero al caso, esos confesaron, ¿verdad?, y declararon su responsabilidad en las imputaciones, los delitos que le atribuyó el Ministerio Público. Hasta devolvieron unos cheles ahí. Precisamente, y cheles no, varios millones. Y además, no solamente eso, ellos asumieron la responsabilidad, se declararon culpables y llegaron a un acuerdo que fue, digamos, legitimado y reconocido por el juez, porque se procedió, ellos fueron procesados por el régimen abreviado, mediante el cual
los implicados, los acusados, pueden llegar a un acuerdo con el ministerio, con la parte acusadora, el Ministerio Público, y un juez, un tribunal lo avala, y entonces este juez lo que hizo fue respetar ese acuerdo, ratificarlo, pero además, porque yo digo que probablemente van a haber nuevas condenas, hubo que condenarlos a ellos porque sí, es parte del acuerdo. En el caso Pagán, creo que a 5 años de prisión, con ya 2 años 2 y pico cumplidos, porque ellos duraron un tiempo prisioneros en preventivo, en Najayo, sí, durante como medida de coerción. Sí, y lo otro lo van a cumplir a través del arresto domiciliario, prisión domiciliaria. Pero además, en lo que tiene que ver con ellos y parte del proceso, el juez, a través del reclamo de lo que son ahora la constitución que hizo el Estado, ¿verdad?, ante el tribunal, el Estado, no solamente está, digamos, la persecución en lo que es la representación de la sociedad a través del Ministerio Público, sino que el Estado dominicano como tal, no el gobierno, el Estado como tal, también está reclamando resarcimiento por los daños que se entiende que se le hizo por la estafa, según el Ministerio Público, de más de 5.000 millones. Entonces, si al Estado ya le están reservando una partida de 450 millones, ¿verdad?, como recaudo por los bienes supuestamente sustraídos, hasta que, yo digo supuestamente, hasta que no haya causa definitiva, entonces eso sugiere que hay grado de responsabilidad por quienes admitieron los cargos, Pagán, Suriel, y además por esta reserva de esos millones de pesos del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros? Yo creo que ya eso, como aunque fue el juicio preliminar, pero ya hay una sugerencia ahí de que esa gente irremisiblemente parece que van a ser condenadas. Sí. Claro que el proceso tiene que agotarse, ya debe llegar a término. No sé qué va a ocurrir, pero ya aquello de que se trataba, por ejemplo, la parte demandada, que decían que eso eran meramente las acusaciones, que no pasaban de actos meramente administrativos, que eso debería ir a un tribunal de ese género, pero que ya esto está calificado, es una cosa penal, y así habrá de ser juzgado y difícilmente salgan limpios. Eso huele a condena, sí, de la parte que falta, sobre todo, ¿verdad?, lo que tiene que ver con los otros, que son como 21 de un total de 25 acusados, y entre ellos están el principal acusado, que es el señor Medina, don Alexis Medina Sánchez, hermano del presidente, y una hermana de Galis. Sí. Había, yo no sé, en estamento, pero parece vinculado al poder, se hablaba como de que esos casos probablemente iban a entrar en el proceso electoral, pero yo pienso que no, que eso se va a resolver ya pronto, porque no hay nada que impida que el caso se conozca, como acaba de decidirse a fondo allá, la materia específica. Entonces eso habrá de ocurrir en un proceso que no se va a prolongar demasiado, imagino yo. Estamos ya en tiempo de la pausa. Como tú has dicho, mucha gente le daba algún tipo de amarre político, pero que también hay otro tema por ahí que viene en Careo, Osvaldo, que es que con quien se puede hacer los amarres políticos, el gobierno está logrando, o el Partido Revolucionario Moderno, que muchos de esos diputados, síndicos, directores de junta, se cambien de partido para ir a apoyar al PRM. Entonces, ¿en qué va a ser ese acuerdo? Regresamos en breve con más en Careo. Seguimos aquí con todos ustedes en Careo. Antes de la pausa, Osvaldo, hablaba de que cuando se sucedieron algunos acontecimientos, una visita del expresidente Hipólito Mejía, un encuentro de Abinader fortuitamente, se decía, con el expresidente Danilo en un acto de un funeral en San Cristóbal, la gente entendía, ahí mismo llegaron las variaciones de algunas medidas de coerción, la gente decía, pero ven acá, eso está haciendo algún arreglo para que la justicia deje de ser independiente y se hagan
pues se era busquen. inevitable que se pensara en eso. Sí. Yo mismo en algún momento pensé, pero ven acá, ¿qué es lo que hay aquí? Pero lo que está pasando, se suponía que si era verdad eso, no era para que se estén desencadenando estas cosas. Alexis Medina va a juicio de fondo, como tú dices, hay casi una crónica de que debe ser condenado porque los implicados, no, una parte, ser, que podría ser, una parte de esos implicados ya dijeron que sí. Entonces no puede ser que ahora resulte el principal implicado inocente y que esos 5 también, que han negociado. Aunque también hay que decir que Francisco Pagán, fue muy específico, él rechazó que tuviera que los delitos que se le atribuían a él tengan que ver asociado con el señor Medina, y que él, aunque lo conocía, no hizo negocio con empresas de él. Bueno, quizá el juez en una de sus decisiones llamó a que no le sigan diciendo pulpo. Era que había algún tentáculo que parece llegaban de pagar y dijeron retiren la resolución o las sentencias le pide al ministerio que no le siga diciendo pulpo. Le quita, porque eso no son mercadológicos, publicitarios dentro de una campaña anticorrupción, eso de que Medusa. Sí, el ex procurador también pidió que le quiten ese mote de Medusa. El gran, ¿cómo fue? Hay un coral y un gran coral. Sí, no, ese es Coral 2, qué sé yo. Punto 2. Coral 5G, una cosa así. Bueno. Coral y Coral 5G. Pero bueno, parece como que al PLD no le está yendo bien. También habló de un Odero 2.0 que nunca ocurrió. No, ese no se tocó. Por cierto, que hubo en una de esas declaraciones de Francisco Pagán, habló de que recibió unos cheques de 25 millones para campaña electoral en una alianza seria público-privada también esa, en el que Ramón Gómez Díaz entregaba unos cuartos, pero un empresario entregándole al gobierno, al Estado dominicano cheques. Estado, era él. Pero él era el representante del Estado en esa función. Eran regalos particulares. Soborno. Pero eso no tiene que ver con alianza público-privada. ¿Qué tiene que ver? Bueno, entonces, en materia del Partido Revolucionario Moderno y el PLD, hay ahora una gran discusión, una gran protesta. El Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que va a llevar hasta los organismos internacionales. Ya de hecho visitaron la Junta, Osvaldo, el comité político con los delegados electorales para denunciar que le están comprando, dicen sus palabras, sobornando, convirtiéndolo en tránsfuga, como se quiera plantear, a alcaldes, directores de juntas distritales, diputados y dirigentes también de ese partido, con recursos del Estado, que es el agravante en este caso. Es decir, que hay una situación de disminución de ese partido, y se está planteando que hay más de 300 dirigentes que han salido ya en esas condiciones del PLD, un partido que acaba de tener ya electo su candidato presidencial, y uno de los lugares donde más ha habido esa situación se está dando en la zona de Santiago, donde por otros motivos han abandonado las filas de ese partido muchos dirigentes. En un acto que se realizó en Barahona, para ponerte un ejemplo, se juramentaron en el Polideportivo de Villa Central, eso es lo que antes le decían el Batey Central. Los últimos. Dice ahí que se fueron los alcaldes de los municipios Jaqui Meyes. Para el PRM, del PLD para el PRM. Del PLD para el PRM. Villa Central, ¿verdad? Y Carlos Valentín Batista Matos, Rafael Félix, sí, lo conozco por el apellido, no. Rafael Félix, mejor conocido como Pello, y Ana Lucía Almanzar Batista, respectivamente. Pero en otros actos, en la terrena, se fueron Eduardo Esteban Willy, junto a los importantes dirigentes de esa zona. Le preguntaron al ministro administrativo de la presidencia que bueno, nosotros no tenemos culpa de que ellos quieran venir al PRM, es una decisión de ellos, nosotros no tenemos nada que ver con recursos del Estado en nada de esas cosas. Pero en la mayoría de los casos se trata de alcaldes de distritos municipales, sí. No sé si tú observas. Y en el caso, por ejemplo, de Barahona, ahí se llevaron a una figura que es Suberví. Suberví, sí. Que me parece que es, no sé si hermano de Fello Suberví.
Tabito se llama, creo. Sí, Tabito. Tabito. Sí. Hablando de distrito municipal, en Cabeza de Toro, de Tamayo, Bauruco, se llevaron también al síndico. Al alcalde de ahí. Sí, al bueno, director de la Junta. Se habla de que también va para el PRM muchas figuras. Yo no me atrevo a vaticinar, a dar nombres, pero ahora que vi el apellido me recordé de una figura importante, de cierta importancia política, que aunque está por ahí, que nadie sabe de él, suena como quizás un retorno, porque fue el PRM, volvió al PRD y se habla de eso, pero bueno, yo no quiero adelantar ahora. Sí quiero decir que estamos en una versión nueva de que un partido en el poder atrae, por no decir que se compran, a funcionarios en ejercicio de otras organizaciones. Yo no sé si en la política hay ética, o si eso es ético, o si eso es una forma de corromper la democracia. Pero lo que me choca es que un partido como el PRM, que subió con la prédica moral y denunció tanto esas prácticas, por ejemplo, el PLD lo usaba. El PLD también juramentó mucha gente de otras organizaciones. Pero ahora, más que de otras organizaciones, se trata de funcionarios municipales. Y eso dicen que son ellos que vienen, pero el problema es que tú eres alcalde de un municipio por ahí, de un distrito que no tiene recursos. Entonces el gobierno va y te dice, mira, te voy a aumentar en el presupuesto de 2024 o de este que está en curso, o te vamos a transferir partidas especiales, extraordinarias, sea de los fondos de aquí o de allá. Uno sabe cómo el Estado es todopoderoso. Si te pasa. Entonces, ese pobre alcalde que mira para arriba y para abajo, y en una sociedad donde ya no se de un partido por cuestiones ni siquiera de conciencia, ni ideología, ya no hay principios en el ejercicio de la política en la República Dominicana, la mayoría son sin principios, hay que decirlo. Muchos son comerciantes de la política. No hay nada, no hay ideales, no hay quimeras. No hay utopía, no se lucha por nada, no hay tierra prometida, ni nada. Entonces imagínate, es un mercado. Y así es que ha devenido la política. Y esto lo que hace es que daña el ejercicio de la política, se corrompe, es un mecanismo de corrupción. Sí, porque se corrompe el ejercicio de la política. Debe haber un respeto, una decencia. Y lo peor es cuando... Si tú tienes un funcionario que se va se transfiere, se cambia, eso tiene unas implicaciones. Y los protagonistas principales, que son los dueños, los administradores del poder, deterioran el ambiente, el ambiente político y la calidad de la democracia. Entonces eso no está bien. Pueden hacerlo, porque está permitido, no hay ley que lo prohíba. Pero eso no está bien y yo creo que eso no ayuda, pero la cuestión es que se entiende que en la medida en que tú te agregas a un alcalde, un dirigente político, tú tienes mucho más posibilidad de conseguir un propósito. Y sabemos ya que el propósito mayor es, y ahí es que viene el problema, en la cuestión de la reelección. Entonces, si tú te reeliges a base de comprar gente, o de que tú adquirir, digamos, determinadas adhesiones por conveniencia, desde una posición de poder, desde el Estado, eso hasta pierde un cierto sentido de legitimidad. Es feo. Es feo, daña la calidad de la democracia. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, Osvaldo, y regresamos con la parte final de Careo. Muy bien, estamos ya aquí en el final casi del programa Careo. Osvaldo, una noticia bien positiva para los pobladores de toda la zona oriental de Santo Domingo. Sí, es de lo que yo imagino. Sí, la inauguración de la prolongación de la avenida ecológica, sobre todo a partir del residencial Juan Bosch, ese gran proyecto habitacional que
desde el punto de vista inmobiliario se ha convertido en un gran desahogo para Santo Domingo, y ahora estaba conectado hasta ahí. Se está hablando ya de que pueden la gente transportarse hasta la autovía del Nordeste para encajar hacia la zona atlántica. Eso acerca también a la gente, porque no es solamente que conecte ese pedazo, no es mucho, son 1.67 kilómetros. Es que por ahí ya, desde el Cristo de la Libertad, yéndote por la 25, por la avenida la 25 de febrero, o por las Américas, tú puedes hacer una conexión por la avenida Ecológica. Correcto. Y salir, que es una super avenida, bueno, la hizo el presidente Medina durante su administración, lo mismo que la ciudad Juan Bosch. Y el presidente Abinader le ha dado continuidad muy bien por Abinader. Y la ha conectado, como tú decías, con la de Samaná. Entonces, en esa de Samaná, tú si bien va a pagar un peaje, el que está a la salida de la de Samaná, pero por ahí tú conectas a las Américas. Sí. Y entonces eso también va a ayudar a descongestionar el tránsito, que a veces se entapona bastante por las Américas, y te va a conectar con Samaná. También esta semana el presidente inició los trabajos para 2 inversiones importantes en Pedernales. Vamos a esperar que eso aterrice. Sí. Hay asociación público y privada. Vamos a ver, quizá el gran inicio de Pedernales, el arranque. Aunque la carretera no avanza de Enriquillo a Pedernales, esa carretera, yo no sé qué es lo que pasa. Sentí la envidia pues positiva, y cuando vi esa carretera pensé que era la de Pedernales a Enriquillo. Dicen que quizás en febrero o marzo ahora van a inaugurar también la circunvalación de Asua. Sería muy positivo también para esa región. Sí, yo vi un video en las redes de un tramo, un hombre hablando. Vamos a ver si es verdad. La de Baní está medio complicada. No, se está hablando de febrero del 2024. Otra vez, pero en este caso son los ingenieros constructores que están diciendo eso. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Vamos, si no hemos pasado con algún minuto, agradecerle a los muchachos de la producción que siempre nos acompañan, a los dueños del canal, porque nos hemos llevado un par de minutos extra. Nos juntamos el próximo sábado, 1 en punto de la tarde, aquí en Cinevisión. Don Osvaldo Santana. Un placer. Hasta la próxima. Pásenla bien.